Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos en este congreso? Me siento honrado. Aquí les habla su amigo Jonathan Oriel desde Chile y estoy contentísimo de poder participar con ustedes en esta oportunidad. Para mí, en realidad, que es bastante importante y me siento muy honrado de poder estar junto a ustedes. Y quisiera comenzar haciendo una pequeña oración para poder de todas maneras abrir la palabra de Dios, para poder tener más conocimientos acerca de la audición, pero particularmente de cómo de alguna manera la música puede afectar nuestra mente y de qué manera podemos ser sabios para poder utilizar la influencia que puede ejercer la música para bien o también incluso para mal, ¿ok? Así que antes de comenzar vamos a iniciar con una pequeña oración. Les invito ahí que donde ustedes están podamos cerrar nuestros ojos y podamos levantar nuestro corazón hacia el cielo. Querido Padre, te pido en esta hora particular por todos aquellos quienes puedan compartir en esta tarde. Te pido por ellos, por sus familias. Te pido para que tú puedas ser con ellos, ayudándoles, fortaleciéndoles y particularmente teniendo la conciencia de que nos diste sentidos, que podemos ocuparlos como un poder para beneficio de la humanidad y también de nosotros mismos. Acompáñanos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, antes de comenzar a hablar acerca de la influencia de la mente, de la música en la mente, yo quisiera primeramente tomar algunas cosas y algunos ejemplos breves de la palabra de Dios. Quiero comenzar leyendo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al versículo 5, donde nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Wow, yo creo que tendría yo unos 23 o 24 años cuando por primera vez me confronté a este pasaje y lo encontré maravilloso. Pasaje particular de Segunda de Corintios habla en un lenguaje bastante bélico, todo tiene que ver con guerra. Si se dan cuenta, en el versículo 3 habla de andar en una milicia, en el versículo 4 habla de armas que son para la destrucción de fortalezas y derribando. Todo tiene que ver con guerra en esta parte de la Biblia y justamente tiene que ver con la guerra entre el bien y el mal. Pablo está ocupando un lenguaje de guerra que no es común, ni siquiera fue común para los tiempos en los cuales fue escrito. Más, sin embargo, él nos quiere demostrar que hay una batalla que nosotros debemos librar para la cual no estamos solos y las armas que vamos a utilizar en esta guerra no son carnales para nada. Según lo que él enseña en el versículo 4, nosotros tenemos que destruir fortalezas con las armas del cielo. La primera vez que yo escuché la palabra fortalezas, yo me imaginé que se refería al poder físico, tal vez intelectual o espiritual del ser humano, pero en realidad el apóstol está hablando acerca de derribar los muros de una ciudad amurallada. La palabra fortaleza que aparece transcrita allí en la Reina Valera 1960 en realidad no es fortaleza de poder, ¿no? Es fortaleza de castillo, fortaleza de ciudad amurallada, de un fuerte, de una ciudadela. Y es bien interesante de que cuando tú te metes en el concepto bíblico, él te dice que eres tú quien tiene que tomar control de esa ciudadela. ¿Cuál es la ciudadela? En el versículo 5 nos dice que en la ciudadela habitan argumentos, pensamientos y el conocimiento. Es la ciudadela de la mente, en la cual nosotros tenemos que entrar, tomar control de ella con el poder del Espíritu Santo y someter cada uno de nuestros pensamientos a la voluntad de Jesús. Aquí viene lo interesante de todo, porque según lo que nos enseña esto, no es una tarea muy sencilla. Es como una guerra, es algo que cuesta someter. Bien, pero ahí mismo nos dice, no estamos peleando solos, ni estamos peleando con las armas de nuestra carne, de nuestro propio poder. Nosotros estamos peleando con
las armas del Espíritu Santo. Así que no tenemos absolutamente nada que temer. Si ustedes avanzan un poquito en el capítulo 11 y en el versículo 3, nos enseña en el mismo argumento de tener control de la mente que tengamos cuidado con nuestros sentidos. Y el día de hoy justamente hablamos acerca de la audición. Fíjense que el Antiguo Testamento tiene muchos ejemplos bastante desconocidos en algunos casos, en los cuales la música sirvió dentro de la batalla espiritual que libraron algunos personajes de la Biblia. Por ejemplo, Primera de Samuel, capítulo 10, aparece la historia de Saúl y su conversión. Cuando él conoció al Señor, él se acercó al Señor y la forma en que conoció al Señor fue por medio de entrar a cantar en un conjunto musical. Había un montón de gente que estaba ahí cantando, alabando al Señor, que eran hijos de los profetas, eran alumnos de Samuel. Y cuando Saúl entró en medio de esa orquesta, dice tanto la Biblia como la inspiración en el libro Patriarcas y Profetas que Saúl empezó a cantar junto a los profetas y esa experiencia musical lo llevó a una experiencia, a una experiencia espiritual mucho mayor y mucho más profunda. Porque en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 5 hasta el versículo 10, ustedes lo pueden leer, aparecen dos frases claras con respecto a la experiencia de Saúl por medio de esa experiencia musical. Dice que Dios le cambió su corazón y dice en el versículo 10 que él fue transformado en otro hombre. Una conversión total por medio de una experiencia musical. Vaya, que tiene poder la música, pero no es la única excepción dentro de la Biblia. Si tú avanzas en el mismo libro, 1 de Samuel, capítulo 10, y avanzamos al 16, te encuentras ya en otra etapa de la vida de Saúl. Ya no es el joven tímido que está recién convirtiéndose, ahora es un rey viejo que no escucha consejos absolutamente de nadie. Y entonces, como no escucha a nadie, el Espíritu Santo también lo abandona, porque tampoco quería escuchar al Espíritu Santo. Es en ese momento cuando llaman a David. Y el joven David, en los últimos dos versículos del capítulo 16, dice la palabra que tocó su arpa suavemente y los espíritus de demonio dejaron el cuerpo y la mente de Saúl y sintió alivio y estuvo mucho mejor. Una mejoría por medio de la música. No puedo, no alcanzo por el tiempo a ahondar un poco en estos conceptos, pero sin embargo quiero decirles que la música tiene un poder, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es un poder del cual fue dotado por Dios para poder influir en nosotros, para poder ayudarnos a nosotros, para poder utilizar la música dentro de la guerra espiritual. Por eso es que es tan importante comprender de qué manera funciona nuestra audición, pero mucho más importante es de qué manera nos puede afectar eh, en nuestra mente la música, los acordes, las melodías y las actividades musicales que nosotros desarrollamos. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a abrir una pequeña presentación y vamos a empezar a hablar acerca de música, ¿ok? Vamos a hablar acerca de música. Muy bien, aquí tenemos en pantalla una gota de agua que cayó en una pocita. Sí, esto pasa cada vez que llueve, especialmente si es Costa Rica. Ya ustedes bien tienen esas lluvias tropicales que duran 20 minutos y parece que se va a caer el cielo y después de eso aparece el sol. Muy bien. Después de que pasa eso, normalmente quedan muchas pozas en los lugares donde ha llovido, donde ha caído abundante agua, quedan positas, estas positas reflejan a veces el cielo y uno con toda la maldad de nuestro corazón a veces les tiramos piedritas, ¿no es cierto? Cuando tú arrojas una pequeña piedra a una pocita de agua, se empiezan a formar estas ondas, ¿bien? Que son partículas que de alguna manera se están empujando unas a otras para poder de alguna manera expulsar la energía que en un determinado punto se efectuó. Así como tú ves esa onda dentro del agua, de la superficie del agua, es la misma manera en que se expande también el sonido, solamente que de una forma más invisible, ¿no? Aquí podemos ver, tenemos una imagen clarita, sencilla,
una campanita que está sonando y tal cual como cuando cae una piedrita en una poza, empieza a expandirse esta onda y empieza a cubrir una cierta distancia. Luego de esa distancia, entonces estas ondas empiezan a perder fuerza, ¿ok? Pero de esta misma manera, en una forma invisible, estas ondas se expanden. ¿Cuáles son esas ondas? ¿De qué manera o cómo se forman? Pues todo tiene que ver con la vibración. Cualquier elemento que produzca una vibración desde la cabeza de un alfiler hasta un terremoto, cada elemento, sea chiquito o grande, provoca una cierta vibración y esa vibración provoca ondas de presión en el aire en que las partículas se empujan unas a otras. Tal como estamos viendo en la imagen, nosotros tenemos aquí probablemente un diapasón que empieza a hacer oscilación de un lado hacia otro y en ese movimiento empuja las partículas. Y entonces se van formando, tal cual como tenemos en pantalla aquí, estas ondas, ¿no? Todo esto es a un nivel invisible, ¿verdad? Estamos hablando a un nivel microscópico, no podemos ver el sonido, no existe todavía un aerosol en que podamos pintar de color azul, qué sé yo, las partículas, pero sin embargo, así es la manera en la cual nosotros hemos podido comprender que ellas son. Existen distintos aparatos para medir las frecuencias y las ondas de sonido, pero efectivamente ellas viajan de esta manera de un lugar a otro. Y ahora viene lo más importante. ¿Qué pasa cuando nosotros de alguna manera interactuamos con estas ondas sonoras? Pues es en ese momento cuando el oído, como un conjunto, empieza a trabajar en primer lugar para poder captar estos sonidos, amplificar estos sonidos y de alguna manera estimular ciertas áreas de la corteza cerebral. Pero todo el camino es bastante lento. Comenzamos, por ejemplo, aquí mostrando a gran escala cómo son y cómo están ubicados los distintos órganos dentro del sistema auditivo. Y ahora vamos a ver algo, principalmente lo más básico, ¿no? Aquí tenemos el pabellón auditivo, lo que comúnmente conocemos como la oreja, ¿no? Este pabellón auditivo, fíjense que tiene esa forma como de una concha marina y tiene la capacidad justamente de poder capturar estas ondas que vienen en distintas direcciones, la forma cóncava y todos los pliegues que tiene justamente el pabellón auditivo cumplen la función de poder capturar, de provocar rebotes que van a hacer que todas estas ondas sonoras decanten en el canal auditivo de una manera muy burda, es como cuando cae agua, ¿verdad? En el lavadero o en el lavaplatos, ¿no? Que cae todo el agua así, como que el aparato este recoge el líquido y todo va a decaer en el mismo agujero. De la misma manera sucede aquí, el pabellón auditivo hace que estas ondas vayan hacia adentro, pero no solamente hace eso, las capta y las amplifica, porque el creador puso dentro de, de la estructura del pabellón acústico, coloca el señor cartílago, pequeñas materias duras que de alguna manera también resuenan juntamente y amplifican el sonido para poder captar dentro de un rango que puede escuchar el ser humano. Es ahí entonces cuando nuestro oído comienza recién a poder eh, captar el sonido ya como tal. Entramos entonces al oído medio. ¿Qué tenemos en el oído medio? Pues la primera, eh, vamos a decir, la primera barrera del oído medio es justamente el tímpano, bastante conocido, siempre lo mencionamos. Cuando piensen en el tímpano tienen que pensar en una membrana, ¿verdad? Una superficie elástica, una textura elástica que está cubriendo el fondo del canal auditivo. Y entonces esto es la pared, la primera pared que va a encerrar una pequeña cápsula que está llena de aire. Es una pequeña cápsula que está llena de aire y que comienza en la membrana timpánica y termina en la ventana oval. En el centro tiene tres huesecillos, ¿ya? El martillo, el yunque y el estribo, los cuales se van justamente acomodando en la misma posición en que acabamos de mencionar. Y estos son los que transmiten, o sea, la membrana timpánica empieza a vibrar con las mismas ondas que está recibiendo y esta misma vibración se empieza a transmitir a través de los huesos.
Esos huesos lo que hacen es, de alguna manera, amplificar el sonido. Pero no solamente lo amplifican. Esta parte tiene una función bastante especial, porque si escuchamos un sonido demasiado fuerte, se tensionan los músculos, los ligamentos justamente de estos huesecillos para evitar que la vibración haga daño hacia el oído interno. Por tanto, tenemos ciertos mecanismos de seguridad en el oído medio para que de todas maneras esto no vaya a afectar ni dañar la parte interna del oído. Bien, otra cosa que es peculiar de esta parte del oído es justamente la trompa de Eustaquio, que es un pequeño conducto que va desde el oído medio justamente hasta la nariz y que cuando de alguna manera hay algún problema de presión de aire interna, entonces cuando nosotros tragamos, hacemos el acto de deglutir, esa membrana, ese canal se abre. Tenemos una apertura de ese canal y entonces puede ingresar aire que regula la presión de aire interna. Ahora muy bien. Pasamos entonces del oído interno, del oído medio, perdón, al oído interno. Y esta imagen que les pongo aquí para mí es espectacular. Porque aquí estamos justamente, tenemos los tres huesecillos, ¿bien? Tenemos aquí el martillo, el yunque y el estribo y los podemos ver ensambladitos. Y fíjense que en esta cámara que está llena de aire, finalmente llegamos al otro tapón, que está más al centro, ese se llama la ventana oval. Y de ahí para allá comienza un órgano que es pero increíble. Ese órgano es llamado también como, es conocido como la cóclea o el caracol. Es un tubo largo. Ustedes cuando lo ven aquí parece como una concha de caracol, porque justamente este es un tubo largo, pero que está doblado 5 veces sobre sí mismo. ¿Ok? Y este tubito está lleno de un líquido especial. Este líquido se llama endolinfa. ¿Ok? Y fíjense que, bueno, esto que está acá es una representación de la cóclea, solamente que esto es como una cóclea, pero que estuviera estirada, ¿ya? Este no es la cóclea que está enrolladita así como un caracolcito, no, para nada. Esta es una cóclea que está estirada, ¿bien? Y entonces aquí podemos ver que justamente el estribo, estos huesecillos, están transmitiendo la misma vibración que viene desde el tímpano, solamente que ellos regulan para ver si se amplifica o se disminuye esa onda y entonces la ventana oval transmite esta vibración a el oído interno. Y el oído interno como tal, como está lleno de esta endolinfa, que es muy rica en potasio, transmite en este órgano las mismas ondas de presión de aire, ahora ya no, ahora es movimiento líquido, tal cual como vimos en el principio. No sé si se acuerdan que vimos esa imagen de la gotita que cae dentro de una poza de agua. Dentro de la cóclea nosotros tenemos líquido y justamente dentro de ese líquido las ondas se transmiten de la misma manera que una poza de agua. Bien, entonces tenemos esto aquí que ustedes alcanzan a ver, ¿verdad? Y la endolinfa está justamente en este lado, al lado de donde están todas las células ciliadas. Estas células que se ven aquí en color gris, que tienen pelitos, estas vellosidades, son cilios. Y estos cilios son justamente los que de alguna manera van a tener una tarea muy especial en la última parte de la audición. Pero es importante que, claro, se llaman células ciliadas porque tienen estos pelitos, estas vellosidades. Ahora, brevemente les explico cómo funciona esto. Pues esto es algo bastante sencillo, así como cuando van pasando las ondas en el líquido, ¿bien? Entonces la endolinfa empieza a movilizar estos cilios, ¿ok? Cuando estos cilios se ven estimulados, ellos abren ciertos canales donde se deposita el potasio que está dentro de la endolinfa. Una vez que esto entra, entonces dentro ya de esta célula, dentro de estas células, nosotros tenemos aquí una reacción bien interesante porque empieza a alcalinizar la célula en sí. Cuando las células se ven alcalinizadas,
las células ciliadas comienzan también a abrir ciertos canales en los cuales hay depósitos de calcio y estos entran en acción provocando una reacción en cadena que finalmente termina en la liberación justamente de neurotransmisores. Espero haber podido llegar hasta este punto de alguna manera sin que hayan inválidos dentro de lo que estamos diciendo, que algunos hayan podido por lo menos de alguna manera comprender a grandes rasgos qué es lo que tenemos aquí. Pero de aquí en adelante empieza lo maravilloso, porque fíjense que empezó todo en un sonido que era una vibración que provocaba estas ondas de presión en el aire donde se movilizaban partículas. El tímpano vibró al mismo ritmo de esas ondas. Se transmitió por medio de los huesecillos que están antes de la cóclea y ahora estamos en la cóclea movilizando líquido. Y ahora de aquí empiezan a funcionar los neurotransmisores. De aquí en adelante, la música y el sonido ya no se percibe simplemente como energía cinética, de movimiento o una energía líquida o química, no. De aquí en adelante ya estamos hablando de energía eléctrica que finalmente entra por el nervio auditivo y pasa al córtex auditivo, a la corteza cerebral. Recién allí Recién allí es cuando nosotros empezamos a percibir el sonido, a integrar el sonido de alguna manera en nuestra actividad. ¿Ok? Wow, me costó bastante llegar hasta aquí, pero sin embargo vamos a seguir y vamos a mostrar la parte que a mí más me interesa. Desde ese momento en que ingresa el sonido en nuestra mente, comienza un camino largo para poder de alguna manera identificar entre sonido y sonido. ¿Hacemos un resumen? Muy bien. Sonidos son ondas de presión en el aire provocadas por vibraciones. Estas entran por el tímpano, llegan al oído medio, donde se transmite por huesecillos, pasan a la cóclea y en la cóclea funciona como un transductor. Un transductor es como este micrófono. Yo estoy hablándole al micrófono, pero una vez que entra por aquí, por la membrana que tiene este micrófono, se transmite en energía eléctrica. El oído hace exactamente lo mismo. Es un transductor que transforma un tipo de energía en otro tipo de energía. Bien. Entonces, una vez que entra el sonido por el oído, ahora son impulsos nerviosos que son almacenados, se crean caminos neuronales dentro del cerebro. Ahora, ¿cómo percibe eso una persona común? ¿Cómo lo percibe? Pues vamos a imaginarnos que la persona A está cocinando y va a cocinar un delicioso puré de papas, ¿ok? Entonces agarró una papa y se puso a lavarla, pero dijo, ay no, aquí hay mucho silencio, hay que colocar algo porque esto está muy aburrido. Y entonces coloca en su celular a su músico favorito, ¿bien? Y entonces empiezan a sonar los distintos sonidos. El cerebro empieza a notar entre todos esos sonidos que existe un cierto orden en patrones, hay un cierto orden en las frecuencias que va provocando las armonías dentro de esta estructura sonora. Bien, se escuchan las armonías y empieza a escucharse un patrón rítmico. Cuando el cerebro empieza a tener todo este tipo de información y la une, el cerebro dice, ah, eso es música. Bien. Evidentemente, no todos los sonidos son música. Cuando hay un trancón en la vía y todo el mundo está tocando el claxon, evidentemente eso no es música, ¿verdad? A menos que tenga la enfermedad del Che Guevara, que era la musia, que eran personas incapaces de distinguir entre lo que es música y lo que no es música. Las personas comúnmente son capaces de identificar estos patrones y saben que es algo especial, ordenado y justamente es eso, es particular eso. El orden es el que distingue la música de lo que no es música. Ahora bien, por asociaciones que nosotros hemos tenido desde siempre, nosotros podemos identificar los distintos timbres de lo que estamos escuchando. Y nosotros identificamos, decimos, ¿qué es eso? Eso es un tambor. Excelente. Y eso que está allá que suena, ¿qué es lo que es? Es un bajo. Y eso que está allá es una guitarra eléctrica.
Y entonces, cuando tú combinas un bajo, guitarra eléctrica y tambor, tú en tu mente inmediatamente lo asocias a algo que ya has escuchado alguna vez. Eso es rock. Eso es rock. Muy bien. Entonces después, otro día tú estás y escuchas, qué sé yo, empiezas a escuchar las congas y empiezas a escuchar los distintos instrumentos del trópico y de repente tú dices, ay, eso es una salsa, ¿sí? Porque tiene una estructura que de alguna manera yo la asocio a algo que yo he escuchado antes. Y eso es algo bastante peculiar. Mientras una persona está simplemente pelando papas para hacer un puré y está colocando todo su corazón en pelar las papas y en no cortarse los dedos, el cerebro de manera inconsciente está fascinado, embobado en la música. Entonces el cerebro está tratando de absorber y diseccionar cada parte y cada sección de la música para poder comprenderla. Al cerebro le encanta la música. Es como cuando le tiras una pelotita de lana a un gato. El gato no puede contenerse, se tira encima el cerebro con la música, actúa más o menos parecido. Y esto es bastante interesante porque lo puede hacer, el cerebro puede estar ocupado en la música al 100% mientras tú estás haciendo alguna actividad de zombies, alguna actividad en modo automático. Bien, en este momento específico, tú entiendes que dentro de todos los timbres musicales que estás oyendo, hay uno que es particular e inconfundible, la voz humana. Tú puedes percibir perfectamente la voz humana. Bien. Pero el cerebro no se detiene allí. El cerebro puede saber si la voz humana pertenece a una mujer, pertenece a un hombre, pertenece a un anciano, pertenece a un niño, si son dos mujeres, tres mujeres, cuatro mujeres, si son dos varones, tres varones, cuatro varones, si es un coro inmenso, si es un coro mixto, si es un dúo, si es un trío. El cerebro tiene una capacidad increíble de poder notar distintas cosas, incluso. eh, el cerebro tiene la capacidad de notar si la persona está utilizando autotune, si es que de alguna manera la voz humana está sonando demasiado artificial, o si la voz que tú estás escuchando es de alguien que canta bien, que canta mal, que canta suave, que canta fuerte. Es increíble la cantidad de información que procesa el cerebro mientras estamos realizando otra actividad en la cual nosotros pensamos que está toda nuestra concentración. Sí, porque definitivamente tú puedes estar manejando, escuchando música a la vez, tú puedes estar caminando, escuchando música a la vez, tú puedes estar incluso estudiando y escuchando música a la vez. Y mientras tu foco está simplemente centrado en lo que estás haciendo, tu cerebro está empeñado en entender la música. Bien. Por último, empiezas a procesar también la letra. Y evidentemente descifrar sus lenguajes, sus códigos lingüísticos. Es un idioma conocido, es un idioma extranjero, está hablando de verdad, es una metáfora, está diciendo algo impactante, está diciendo algo monótono, está diciendo algo sin sentido. Cada una de esas cualidades abstractas están siendo analizadas a nivel del lóbulo frontal, del córtex prefrontal, mientras hay otras partes de nuestro cerebro que están de alguna manera siendo bombardeadas por el ritmo y algunos por la armonía y la tonalidad. Todo el cerebro está volcado en esta misma actividad. Aquí en pantalla tenemos el cerebro de un hombre y una mujer que están siendo estimulados en una actividad tan común como conversar, el desarrollo del lenguaje. Si se pueden dar cuenta, efectivamente las áreas relacionadas con el lóbulo frontal, con toda la parte delantera de la corteza cerebral, se estimulan en una conversación. Ahora, es un poquito anecdótico, pero si pueden ver ahí en la pantalla, el cerebro de la mujer se ve más estimulado que el del varón estableciendo una conversación. Nosotros activamos solamente un hemisferio mientras ellas trabajan en dos. Y ahí las diferencias que tenemos a veces en la comunicación o los problemas tal vez que tenemos los varones para comunicarnos de alguna manera, es algo que tiene que ver con las diferencias normales sexuales entre el varón y la mujer. Pero noten algo bien especial. Hay ciertas áreas del cerebro que se ven estimuladas en una conversación. En la lectura también se están de alguna manera activando otras zonas. En las actividades matemáticas es más bien la parte posterior de nuestro cerebro, el lóbulo occipital y otras áreas que están relacionadas con el cálculo, que están relacionadas con las sumas, las restas
con las cantidades, las aproximaciones. Cuando escuchamos música, todo nuestro cerebro se ve estimulado. Todo. Bien. La música contiene lenguaje, la música contiene emociones, la música contiene también matemáticas, la música contiene pensamientos abstractos, la música de alguna manera tiene la capacidad de llevarte a ciertos recuerdos. Por tanto, todo tu cerebro se ve estimulado cuando escuchas música. Todo, ¿bien? Es una de las actividades más intensas que puede estar ejerciendo la corteza cerebral. Es una de las actividades, de alguna manera, que es más abarcante y envolvente para nuestro cerebro. Todo el cerebro está pendiente de la música que tú estás escuchando. Y dice aquí, por ejemplo, un experto que tenemos allí de la Universidad de Johns Hopkins, él dice, creo que hay suficiente evidencia para decir que la experiencia musical, tocar un instrumento, la exposición musical, escuchar música, y la formación musical, escribir música, todas estas cosas cambian su cerebro. ¿Bien? Esto quiere decir que cada vez que tú estás escuchando algo, tu cerebro está siendo modificado, transformado, cambiado. El cerebro no es el mismo antes y después de escuchar música. El cerebro de alguna manera es influenciado, pero es influenciado de una forma permanente. ¿Bien? Normalmente esto es algo a lo que la gente no le presta atención. Pero es cierto, nosotros interactuamos cotidianamente con la música, pero jamás medimos hasta qué punto eso puede llegar a influirnos de una manera pasajera o de una manera permanente. Por eso es que se me hizo tan interesante cuando escuché esta charla del doctor Robert Satorre, que ustedes pueden encontrar en YouTube, acerca justamente de cómo la música afecta a la mente. Esta es una charla de TEDx que ustedes pueden encontrar, donde justamente el doctor Robert Satorre está hablando de eso. Y lo que ustedes ven aquí en pantalla es un cuadro comparativo entre el cerebro de una persona que toca un instrumento musical y ya lleva años tocando ese instrumento musical, mientras al lado tenemos a una persona que normalmente no escucha música en su vida cotidiana. Lo que Robert Satorre concluyó en sus estudios, y por cierto, yo les digo, si quieren buscar fuentes confiables sobre la relación entre la música y el cerebro, siempre se van a encontrar con la Universidad de McGill en Montreal, en Canadá, y con el profesor Robert Satorre y el profesor Daniel Levitin, que son como de las dos eminencias más reconocidas en la materia. Porque de hecho, la Universidad de McGill creo que es una de las pocas en las cuales existe un sector, un departamento dedicado solamente al estudio de la relación entre la música y la mente. Lo que ven en pantalla, como les decía, es un cuadro comparativo y ahí se van a dar cuenta que todas las personas que tocan algún instrumento musical ven aumentada la zona del lóbulo frontal. La corteza la corteza auditoria, el cerebro, la, la parte donde justamente nosotros tenemos áreas de comprensión. Y aquí hay una cosa bastante peculiar, porque el cerebro de un músico parte siendo diferente de la persona que no escucha música. Yo no sé si ustedes escucharon, hace muchos años atrás se hablaba de el efecto Mozart, ¿bien? Eh, Al principio fue algo bastante animoso, todo el mundo quería escuchar música de Mozart y de Bach. Después con el tiempo salieron otros contradiciendo el efecto que pudiera tener el efecto Mozart y todo este tipo de cosas, pero lo que está haciendo aquí Robert Satorre es básicamente dando evidencias de que efectivamente las personas que se exponen a música tienen un ensanchamiento de ciertas áreas de su cerebro. El área justamente del lóbulo frontal es el área de la comprensión, de lo abstracto, del razonamiento, del juicio. Ahí es donde tenemos la moral, donde podemos empatizar, donde tenemos capacidades para comprender a otros. La música es capaz de ayudarnos a acrecentar esas zonas y podemos conectar mejor con aquellos que nos rodean. Bien. Por tanto, cuando a uno le dicen, oye, ¿importa la música que tú escuchas? Yo le digo, ciertamente sí. Puede cambiar, transformar tu cerebro. Hay nuevos caminos
neuronales, hasta incluso la forma en sus circunvoluciones cambia, varía, es completamente diferente. Las áreas de la comprensión se aumentan. Bien, la capacidad de aprender nuevos lenguajes, la capacidad de poder expresar correctamente las emociones. Todo eso deriva de o más bien puede ser influido por la música que tú estás escuchando. Y aquí tenemos algo bastante peculiar. Miren, este es un artículo de un diario, lamentablemente me da un poco de vergüenza, pero es un diario de acá de Chile, es uno de los más importantes. Aquí en Chile está el diario Las Últimas Noticias, La Nación y La Tercera. Estos son como los más importantes a lo largo del país. Y el año pasado sacaron este artículo. Miren lo que dice. El reggaetón genera más actividad cerebral que la música clásica. A mí me dio tanta risa. Si ustedes pueden buscarlo, yo siempre voy colocando las fuentes de lo que yo voy citando para que si alguien quiere encontrarlo, pueda buscarlo y encontrarlo fácilmente. Este artículo salió en enero del año pasado y el artículo completo estaba dedicado como a desmentir de que el reggaetón es una música nociva para el ser humano. Bien, por ahí hubieron varios fake news que anduvieron girando por las redes sociales. Uno de esos era uno que hablaba de la Universidad de Helsinki, donde decían de que el reggaetón podía producir necrosis, que se moría cierta parte del cerebro cuando uno lo escuchaba y eso fue completamente falso. Bien, porque en la Universidad de Helsinki jamás han hecho estudios que tengan relación con la música y cerebro. Entonces, en ese punto hay muchos de estos medios que trataban de defender, digamos, el reggaetón y lo que éste pudiera hacer. Cuando yo leí este artículo, básicamente decía, ven, el reggaetón es bueno, produce más actividad cerebral que otros estilos de música, e incluso es posible que nos pueda ayudar de alguna manera a poder tratar la enfermedad del Parkinson. Wow, cuando yo leí eso, yo dije, genial, vamos a leer, investigar un poquito más, vamos a buscar de dónde está este estudio, de qué es lo que trata, y me topé de que este estudio fue hecho por personas de habla hispana, así que es mucho más fácil acceder a la información, y justamente aquí está el doctor Jesús Martín Fernández en una entrevista en la CNN. Y fue muy chistoso porque este doctor lo primero que decía es, yo nunca dije que el reggaetón fuera bueno. El estudio no trata de que si algo es bueno o no es bueno. Él decía, lo que descubrimos nosotros es que los distintos estilos musicales de alguna manera estimulan distintas áreas del cerebro, no trabajan de la misma manera en el cerebro humano. No es lo mismo escuchar música clásica que escuchar música rock. No es lo mismo escuchar jazz que escuchar reggaetón. No es lo mismo en absoluto escuchar hip hop que escuchar algún estilo bluegrass, yo no sé, del country. Él empezaron, colocaron ciertos pacientes de prueba y los colocaron a escuchar música sin letras, solamente el género musical, analizaron las muestras y se dieron cuenta de algo interesante. Las personas que están acostumbradas a escuchar estilos musicales suaves como la música clásica, el jazz o el country, normalmente están siendo estimulados en el lóbulo frontal y justamente son estimuladas más las áreas del pensamiento, ¿bien? De la racionalidad, de alguna manera. Mientras que las personas que escuchan estilos de música duros, como el reggaetón, qué sé yo, o los estilos bailables, o todo este tipo de música, están estimulando otras áreas que tienen mucho más que ver con la autonomía de el sistema nervioso. Por eso es que decían de que supuestamente esto iba a ayudar a poder curar enfermedades como el Parkinson, porque la música reggaetón con sus estilos, con sus fuertes beats, con sus fuertes percusiones, altera justamente aquellas zonas en las cuales está contenido todo lo que nosotros hacemos, ¿no? El sistema límbico tiene que ver con las emociones fuertes, con el placer sexual, tiene que ver con el estímulo de la hambre, del sueño, de todo lo que es autónomo dentro de nuestro cuerpo, lo más primitivo y animal que tiene el ser humano. Bien, desde allí se puede concluir algo bastante peculiar. Siempre en las iglesias se ha hablado mucho de este tema, de que, no, no importa lo que tú escuches, no importa el estilo que tú utilices, que no importa es que una cosa que la otra.
porque lo único que importa es la letra, en realidad no. Por lo menos podemos concluir que no, no es tan así. Hay estilos que van a, de alguna manera, guiarte hacia lo más racional, mientras que hay otros que te van a guiar hacia cosas que tienen más que ver con lo carnal, con lo primitivo, con lo animal, con lo visceral del ser humano. ¿Ok? Por otro lado, aquí tenemos otro estudio bastante peculiar. Bien. ¿Cómo afecta la música a la memoria? Bien. ¿Cómo afecta la música a la memoria? Aquí hay algo particularmente llamativo de la música. La música tiene un poder asombroso para hacer que nosotros memoricemos cosas. Esto se debe a que la música como tal posee un lenguaje dual. Bien, tal vez ni siquiera dual, tal vez sean tres lenguajes diferentes, pero vamos a por ahora hablar de los dos más importantes, ¿ok? En primer lugar, tenemos un lenguaje hablado. Tú escuchas una canción con su mensaje. Ese mensaje tú lo tienes que analizar y tú dices, bueno, ¿esto qué es lo que es? ¿Esto es real? ¿Esto es metafórico? ¿Esto hay que entenderlo en sentido figurado? ¿Es un mensaje bueno? ¿Es un mensaje malo? ¿Es un mensaje profundo? ¿Es un mensaje simplón? Todo lo analizas tú justamente en estas áreas que están enfocadas al lenguaje, a comprender conceptos abstractos, a poder comprender la coherencia de la rima, la métrica, todos los elementos de la música que tienen que ver con el lenguaje. Pero hay otras áreas, como el tálamo, el hipotálamo, el sistema límbico también, ¿verdad? Que tienen que ver justamente con sentimientos, vínculos afectivos, emociones y justamente estas áreas tienen un segundo lenguaje y es el lenguaje emotivo. Y este es el lenguaje del cual la música nunca está desprovisto. Porque hay canciones que pueden no tener letra, pero aunque no tengan letra, siguen conteniendo este mensaje. ¿Bien? Y justamente este mensaje es el que nos comunica cosas que son simples. O sea, por ejemplo, hay música que te puede reflejar la sensación de alegría. Hay música que te va a hacer reflejar la sensación de tristeza, la sensación de desahogo, la sensación de inestabilidad, de alguna manera, de disonancia, que justamente se transmite en la sensación de miedo, la sensación de inseguridad. ¿Bien? Todo eso se te ocupa, y tú sabes muy bien que se ocupa en las películas, ¿no? Las películas de terror vienen con música de terror para que provoque terror. La música de películas se pagan millones y millones de dólares para que una banda sonora pueda provocar risa, pueda provocar tristeza, pueda provocar paz o pueda provocar inseguridad en la audiencia. Tú lo sabes. Tú sabes cuando escuchas una canción si tiene tintes alegres, tintes de alguna manera más fríos, tintes que te trasladen a ciertos lugares del mundo. Tú lo sabes. Y ese es el punto. La música tiene una fuerte carga emocional. Y aquí viene el punto. Casi todos los recuerdos que nosotros guardamos de alguna manera en nuestro cerebro están asociados normalmente a una emoción. Tú recuerdas perfectamente el día en que te graduaste, o el día en que te casaste, o el día en que te bautizaste, o el día que nació tu hijo. Y cuando tú recuerdas esos días, siempre los recuerdas asociado a una emoción. Ah, no, ese día fue el más feliz de mi vida. Ese día yo tenía tanto miedo, pero tenía tanta alegría. Siempre tú estás asociando cosas a emociones. Y sí, las emociones son las que imprimen en nosotros los recuerdos. Ahora, como la música tiene una fuerte carga emotiva, la música tiene el poder de grabar cosas a niveles que hasta hace poco eran insospechados. Por ejemplo, este es otro experimento de la Universidad de McGill en Montreal. Colocaron a un montón de personas, de pacientes que padecen la enfermedad del Alzheimer. Bien, la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad que normalmente está asociada a la memoria, pero que tiene otra índole de deterioros cognitivos. Es muy parecida a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. De alguna manera se van formando pequeños agujeros en el cerebro. Se va provocando pérdida de información y por ende también pérdida de memoria, pérdida de conexión con el entorno. En las primeras etapas de esta enfermedad, las personas olvidan cosas muy sencillas como qué día es hoy, qué hora es, para dónde vamos y este tipo de cosas. Pero con el tiempo la enfermedad
mientras va avanzando, la persona va olvidando cosas más importantes, fechas, direcciones, lugares, después terminan olvidando personas y después de eso ya empiezan a olvidar cosas que le sirven a su propia autonomía. En las últimas etapas, las personas no son capaces de comer solas, de moverse solas, algunas pierden la capacidad incluso de hablar. En este experimento tomaron a pacientes que tenían distintas etapas del Alzheimer. ¿Qué fue lo que descubrieron? Todos, todos, independiente de la etapa del Alzheimer en que estuvieran padeciendo, respondían a la música. Todos. No respondían a cualquier clase de música. Respondían particularmente a la música que se escuchaba cuando ellos eran jóvenes, cuando estaban en la edad de la adolescencia, los teens, ¿no? Desde los 13 hasta los 19. Porque en esa etapa es cuando el cerebro es más plástico. ¿Bien? Entonces, a cada paciente se le fue colocando música que existía y estaba de moda en aquellos años, en los años de su adolescencia. Pacientes de 80, 70, 90 años, se les colocaba música desde hace 60 años atrás o 70 años atrás. ¿Cuál fue el resultado? Todos los pacientes, todos, en todas las etapas del Alzheimer reaccionaban positivamente a la música. Algunos seguían la letra y cantaban, otros lloraban, otros brincaban, habían quienes bailaban, habían algunos que se enfadaban, algunos que iban silbando también, pero todos, absolutamente todos reaccionaron a la música. Es famoso un video que se ha hecho bastante viral de una bailarina de ballet que con Alzheimer también, y a ella le colocan justamente una pieza que al parecer es el Lago de los Cisnes. Y cuando está escuchando el Lago de los Cisnes, ella automáticamente recuerda toda la coreografía, levanta sus alitas, así como lo hacen en cada presentación en ese tipo de danza. Recuerda todos los movimientos, pero esto es lo paradójico. Los pacientes son capaces de acordarse de la música casi con exactitud, pero no saben quiénes son sus hijos, quiénes son sus nietos, no saben dónde viven, no saben dónde están. Y yo lo he vivido en carne propia. Mi abuelita tenía Alzheimer. Los últimos años de su vida, ella llegó. Yo le decía, abuelita, cántame ópera. Y ella me cantaba óperas en italiano, se acordaba de óperas de no sé quién y de no sé dónde. Hasta los últimos días de su vida, ella murió de 98 años. Se acordaba de todo eso. Pero es curioso, no sabía quién era yo, no conocía a su propio nieto, no conocía a su hija, no sabía si es que tenía más hermanos, no sabía absolutamente nada. Ella estaba volando en una nube. Pero si tú le preguntabas de la música, se la sabía perfecto. Con mi esposa hicimos un experimento, le cantamos el himno nacional de Chile y le empezamos, tarán, 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 y le empezamos a cantar la canción. Y sucedió algo bastante peculiar porque voluntariamente nosotros le cambiamos la letra al himno nacional para ver cómo reaccionaba ella. ¿Saben qué sucedió? Ella, apenas nosotros le cambiamos la letra, ella notó inmediatamente el cambio. Ella se dio cuenta y dijo, no, 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 eso no va así. Y a nosotros nos impactó tanto. ¿Cómo es posible que una persona se pueda acordar tan bien de un canto y que no sepa el nombre de su propia familia? Y ahí nos dimos cuenta el poder de la música. Tú puedes memorizar infinitas cosas, una infinidad de cosas, si lo utilizas la música para poder hacerlo. ¿Bien? Y esto funciona para bien o para mal. La música que tú escuchas afecta tu mente y no solamente la afecta, se queda grabada allí en tu mente. ¿Bien? El poder de la música para hacer que memoricemos cosas es tan abarcante que incluso vas a poder memorizar canciones que no te gustan. A todos se nos ha quedado pegada una canción que no nos gusta, estilos que no nos llaman ni siquiera la atención. Bien, entonces, justamente es ahí donde nosotros llegamos al clímax, por lo menos de esta pequeña pincelada acerca de cómo la música afecta a la mente. ¿Qué quieres guardar en tu cerebro? Porque según hasta aquí donde hemos estudiado, la música puede hacer que tú grabes pensamientos hasta el día de tu muerte. O sea, se te puede olvidar tu hijo, tu hija, tu hermano, tu cónyuge, se te puede olvidar absolutamente todo. La plata después ya no te va a importar absolutamente nada. Ya no te interesa el dinero, ya no te interesa nada de lo social.
ya vas a estar inhabilitado socialmente, pero lo último que vas a recordar es música. Y ahí va la pregunta, ¿qué es lo que tú escuchas? ¿Qué es lo que tú escuchas? Yo soy de la generación del 90 al 2000, cuando sonaba el hip hop de Wu-Tang Clan, Cypress Hill, cuando estaba Method Man, Redman, Raisa, estaban todos esos raperos. Yo recuerdo que en esa época escuchaba toda esa música y hasta el día de hoy, cuando voy caminando por la calle y yo escucho que está cantando, qué sé yo, Eminem, yo inmediatamente sé si esas canciones eran de esos años, de los 90, yo sé lo que dice la letra. Yo me las sé de memoria, ¿sí? Me sé mucho de los coros, de los que dicen, y normalmente esa música rap, hip hop, lo que habla es de sexo, de drogas, de pandillas, de historias ficticias que alientan a los jóvenes a hacer cosas estúpidas. Ahora, yo les pregunto, yo dejé de escuchar música de este tipo por allá en los años 2000 cuando me bauticé, y ahora estamos en el 2024. Hasta el día de hoy, yo conservo eso en mi cabeza. ¿Y de qué sirve eso? Bien, pues justamente es esa la última reflexión que quisiera dejarles. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que estás almacenando en tu cerebro? ¿Algo bueno, algo que te va a ayudar, algo efectivo, algo que te puede ayudar a ser más espiritual, algo que te va a degradar como persona? ¿Sí? Yo no sé qué es lo que tú guardas en tu celular. Yo sé lo que guardo en el mío. Bien. Y este es un punto que nosotros debiéramos analizar, porque si ahora comprendemos el poder que tiene la música para hacer que nosotros almacenemos información, ¿qué información quieres almacenar? Esta última diapositiva nos muestra, ¿no? Dice, pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas en el canto, y un canto tal tiene un poder maravilloso. Esto está tomado de mensajes para los jóvenes, pero también hay una palabra bíblica donde dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Un mandato a repetir la palabra de Dios. Un mandato que entendieron los judíos, que era para escuchar la palabra de Dios, pero con música. Mi sencillo llamado, si le podemos llamar así, es a que escojas bien tu música. Hay música que tú sabes que no es beneficiosa. Sácala de tu playlist. Que no exista en tu playlist. ¿Para qué? Si tú sabes que te hace daño alguna cosa, si tú sabes que algunos mensajes no son nocivos, si tú sabes que te entregan visiones distorsionadas del amor, de la fe, del mundo, trata de seleccionar lo que escuchas para bien. Yo y todos tenemos las mismas luchas. Bien. Por tanto, este es un llamado para ustedes y también es para mí. Espero que Dios te bendiga grandemente y que todos podamos comprender el poder que la música tiene en nosotros y podamos emplearlo para bien. Que memoricemos palabras buenas, palabras de Dios, palabras que cuando estemos en la desesperación nos lleven a Dios, a la fe, a confiar en Él, a creer en Él, a asirnos de Él. ¿Sí? Utilicemos la música sabiamente y maravillémonos, porque es un poder que Dios creó para que nosotros podamos aplicarlo. Espero que estén muy bien, que sigan disfrutando de este congreso y espero que el Señor les bendiga muchísimo. Un saludo para todos.